Muy buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es María Luna. Una vez más estoy con ustedes trayendo el programa Diálogo Democrático. Good evening, ladies and gentlemen. Dear friends, I'm here once again with my program Democratic Dialogue. You remember that each month, with the help of the Manhattan Neighborhood Network, I am able to bring to you this program, which I try to make as an educational tool for my community to bring information about what is important to all of us. Saben que traigo siempre este programa por medio del Manhattan Neighborhood Network para traerle a ustedes información que creo que es importante para nuestra comunidad. Uno de los focos que siempre tengo es educación, y esta noche tengo el placer de presentar una vez más a una persona que ha estado con nosotros anteriormente, y su nombre es Evette Camacho. Ella trabaja en el Boricua College y es una persona que está bastante también envuelta en el sistema educacional de nosotros, de educación superior. So tonight I am glad to introduce once again Evette Camacho. She has been with us previously. She is worked for Boricua College. I am glad, Evette, that you accepted my invitation once again. So let's have a little chat, because you know that one of my goals is always higher education, total education, from the beginning of a child awareness until you never finish educating yourself, right? So thank you so much for being here with us. Thank you for having me. It's a pleasure. Thanks for inviting me. Gracias por tenerme en su programa. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Como sabemos, Boricua College tiene una tradición y comenzó para educación superior para inmigrantes. Aquí había en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, una deficiencia de tener a nivel de universidad y a nivel de colegio, después de la educación superior, mejor dicho, después que uno terminaba el high school, donde podemos nosotros, los hispanos principalmente, continuar nuestra educación. Y tuvimos la oportunidad y quizás la suerte de tener personas con visión de poder facilitar esa educación principalmente bilingüe a nuestros inmigrantes y a aquellos que nacieron aquí en esta ciudad, pero que no estaban todavía muy conformes cuando estaban en el idioma inglés. Así es que Boricua College comenzó con esa tradición. El Boricua College, no sé si quieres decir, Evette, un poquito dónde están, por supuesto, me parece que hay dos colegios, ¿verdad? Uno en el Bronx y uno aquí en Manhattan. ¿Cómo comenzó en el Bronx? Y después la facilidad de nosotros que tenemos aquí en Broadway, la 156. Ok, bueno, Boricua College comenzó en Brooklyn. Tenemos 3 campuses. ¿Son 3? Sí, y entonces la razón, como te dijo, que empezó la escuela el doctor Alicea, es por él vio la deficiencia que había en la comunidad para los hispanos en ese tiempo, poder tener una educación superior, ¿verdad? Para tener una carrera. Ahora mismo tenemos todavía tratando de ayudar a los inmigrantes. Tenemos programas para que pueden convalidar su high school diploma, que es extranjera, aquí en este país, para que puedan estudiar. No necesitan un inglés perfecto. Después que pueden leer, pueden escribir y entender, eso es suficiente. Para nosotros podemos ayudarle para que puedan aprender su carrera y poder trabajar y tener su trabajo, que puedan superarse. Es importantísimo, porque
tuve la suerte de conocer a la doctora Licea en mi envolvimiento aquí en el área de la comunidad en el Alto Manhattan, por medio del asambleísta Denny Farrell, que eran amigos personales, no solamente que se conocían a nivel de sus títulos, principalmente en el área de educación del doctor Alicea, pero también de Denny Farrell, de ser uno de los promotores de que nosotros los inmigrantes tuviéramos esa oportunidad. Y él tuvo el propósito y consiguió algunos fondos para poder obtener un local aquí cerca en el barrio donde nosotros crecimos, donde nosotros vivimos, para las personas de los inmigrantes, principalmente hispanos. No solamente hispanos, porque aquí vienen de todas las áreas, pero bueno, principalmente Denny Farrell, por esa amistad y esos vínculos, entonces consiguió también que se abriera el campus aquí en Manhattan, en el Alto Manhattan. Así es que estamos agradecidos de ellos dos, líderes y personas con una visión de que nosotros necesitamos. Sin educación no podemos ir a ningún sitio. Así es que se lo agradecemos a ellos, porque muchas veces hablamos de líderes y hay personas que nada más se envuelven en ellos mismos, pero estas dos personas fueron algo, quizás un regalo para nuestras comunidades, porque mira hasta dónde hemos llegado y todavía nos falta mucho por hacer y continuar ese trabajo que comenzaron ellos. Entonces nosotros tenemos un video que queremos presentar al público acerca de Boricua College. Así es que vamos a hacerlo ahora dentro de un momentito. Hi, this is John Cicada, and welcome to Boricua College. It was founded in 1973. It is an accredited New York State University and the first bilingual college in the country. Our attendees are multicultural, and we cater mainly to a mature body of students. As the first Hispanic private college in the country, Boricua College challenges our students academically to build character, build confidence. Our academic model is designed for our students to complete coursework and deal with whatever comes their way. I am a product of education in higher learning, and I encourage anybody that wants to go to college at any point in their lives to look past their anxiety. Don't do that. Believe in yourself. I stand behind Boricua College in advocating the needs of our community. Now let me show you what Boricua College has to offer. And to tell you all about it, here's one of our students, Diosvani Maldonado. My name is Diosvani Maldonado. I was born in the Dominican Republic. I moved to New York when I was 13 years old. When I came to New York, I couldn't speak English, neither my parents. So I found myself with the struggle of an immigrant, having a whole bunch of dreams and not being able to put it on paper or put it in writing. I told my parents that I wanted to go back to the Dominican Republic. I grew up in East Harlem and Harlem. Along the way, I met a lot of guys and gals that I grew up with who never got an opportunity to go to college for one reason or another. And so when I had an opportunity to create a college here in New York City, I felt that I was doing that because I wanted to give a pathway to a lot of people like the ones I grew up with who never had the same opportunities that I did. We began the college in 1974, and we did that after doing some studies about why there were so many young Latinos and Puerto Ricans dropping out of high school and also dropping out of college. The reason why college was not so attractive for people like us was because the culture, our culture, was being left out of our education. And so that principle became very central for us in the building of Boricua College. And so one of the main principles of Boricua College is that you cannot separate a person's culture from their education. We created our own college.
a place where we could explore and discover what is our cognitive gifts, our emotional landscapes, and celebrate our ethnic and cultural history. I kept thinking that I didn't know enough English and that I wasn't enough to do it. They gave me that confidence that I needed it. The minute that I walked into Boricua College, right away I felt welcome, I felt comfortable. I felt like there was a team of people that, were there for me to support me in the new journey that I was going to start. We work at building up on their strengths and trying to get them to find sometimes the motivation, but most of the time to find a way in their lives where they can be free with knowledge and also to be a significant member of this community. What makes Boricua College so special is its educational model. Applied studies, which is intellectual skills, affective skills, and experiential skills development. This is extraordinary to actually put individuals into this kind of educational process. It's a way of really opening up their lives. And we decided that what we needed to do was concentrate on training people's intellectual skills, because the intellectual skills are not anchored on any particular language. And therefore, we created this educational model that concentrates on training the mental processes of a student. So we're looking at education holistically, humanistically, taking into account for all the trials and tribulations that students go through, and taking that into accord with their academic development and growth. And one of the fascinating things about the Boricua College is that it's been a school that's been ahead of its time. For almost 40 years, we were trying to figure out how best we can teach reading to children, how best we can teach kids how to write, and so on and so forth. When Boricua had the answer back in 1970, 74, when they started, where does that come from? It comes from the fact that over 75% of Puerto Ricans dropped out of schools in New York City. Why did the 25% make it? When we looked at that, we saw that those were the skills that were embedded in these students that gave them success in school. I proved myself and other people that it was possible for a student to come to this country and struggle with the language and, bypass all of those things that people told you. That's the real exciting area that gives me a lot of energy and gives the student the empowerment they seek. They find their voice. And that's very, very crucial in the learning process, finding their voice in terms of how they feel, how they think, how they engage in life and learning. That's one of the great things. We see students leave here and they're working in the community, they're working, and it's not just about money, it's actually about their passion and making sure that they are providing for the next generation themselves too. Boricua College gave me the freedom that I needed to just throw myself out there, and because you don't need to have specifically a bachelor degree in education to become a substitute teacher, I had the confidence from Boricua College, so I decided to go back to my old high school, and I started working there as a substitute teacher, which was something amazing for me because then now I was on the other side of the classroom. The students, they actually become educators. They can socialize, they can mingle, they can question theory and practice, and that's the part that I'm looking for. And that individual, that flexibility, the student has the power to say, I'm here and I belong. We have produced by now thousands of graduates who are successful in the business profession, in the education field, and human services. And they have been able to transform their lives and the lives of their children and add value in terms of economic impact and professional improvement. I started in Boricua College in 1985 as a student, and now I'm the Director of Registration and Assessment. My daughters are also students from Boricua College. They graduated, and all my family members are also part of Boricua College. In Boricua College, we are a family since the beginning. Here, the prospect that comes to the college looking for information is treated as a human being, not a number. A student comes into my office, I know them by name.
I talk to the parents, I talk to the facilitators, to other administrative staff, and that way, all together, we help them so they can come and feel comfortable being at Boricua College. My name is Jessica Arocho. I'm the Director of Community Affairs here at Woodhull Hospital. I obtained my bachelor's degree in Human Services at Boricua College back in 2002. As a child, I was 6 years old. My mom attended Boricua College, and she was 46 years old, 47, and she would take me to school with her. Boricua College is a college brought to the community, for the community. A primary example of that was the fact that they allowed people back then, they allowed alumni to bring their children to school so they can obtain the education necessary. Boricua College caters to all demographics. We started as an adult college, we continue as an adult college. I came here as an adult, single mother of 2 small children. And I understand, and everyone here understands, the needs of an adult learner. I hadn't been to school in 20 years because I dropped out of high school. And so I felt like I wasn't ready, but I was always an intelligent kid with a high IQ. But I just didn't have the stable environments. They help you along the way. They don't just give you the work and just throw you the work and throw you under the bus. They help you and they want to know your thoughts and ideas. And since I started coming to the college, a lot of doors opened up for me that I never had opportunities. No matter what your economic need, Boricua College can help you achieve your goals. Not only your goals, but the goals of your total family. While at the beginning it was a Puerto Rican institution, we began with Puerto Ricans. Slowly, the variety of Latinos who came to this city began to join us at Boricua, and more importantly, our educational approach to train the mind enabled other nationalities to join us. And I get emotional about it because it's so, like, I found a home here, and I take the flyers and everything and pass them around to people in my community, and I tell them, like, if you want to get your GED, just come and you can move up. And they help you, and they don't look down on you. They don't look down on you at all, and they help you. So it's been the best decision of my life. Boricua College gives you an incredible set of tools to begin with. They have what's called colloquium, and you get to do your one-to-ones. The classroom settings are smaller where they are able to provide you undivided attention versus the average college, right? You're not a number. You're a family. They have that one-to-one. You have a name. The students are prepared to go out into the field and be human service providers. And they will, try to, of course, the background, that knowledge that they gain here, it prepares them to deal with the community and whatever discipline that may go into. There is a follow-up, a follow-through, and even after you graduate, they still call you, they still check on you to find out what exactly it is that you're doing and where are you working, if you're employed, and they refer you for employment, as well as they utilize your place of employment to refer other people to create a good referral system. It is what has taught me today. It has helped me become who I am today. The impact of a Boricua College education is first and foremost transforming the lives of our students, the lives of their children, and also the impact, the economic and social impact on their communities. Boricua College gave me the tools that I need to go back and give back to my community the same way my community gave me when I came to this country. I am ready to help those students that come new to this country thanks to the skills that Boricua College had given me. Boricua College is a part of us, a part of this community, a part of our family. And that's what they teach you, to not be afraid to ask questions. Boricua College allowed me to openly express myself and to know that my voice matters. And today I am here thanks to Boricua College. For additional information, please contact my friends at boricuacollege.edu.
Wow. Yo estoy, déjame hacer una disclosure, como dicen en inglés, porque tengo que decirle a mi audiencia que yo no tengo nada que ganar con traer esta información acerca de Boricua College. Personalmente, no tengo nada que ni económica, ni en economía, están saliendo unas lagrimitas porque estoy mirando personas en este video que yo he conocido, que conocí, y fueron personas que inspiraron y han inspirado a tantas personas, no solamente a los jóvenes, sino a los adultos, como hemos visto en el video, de que personas ya con familias tuvieron esta oportunidad de entrar a ese sistema de educación y levantar sus familias, pero también expandir el área de educación entre nosotros, los hispanos, principalmente. Veo a la doctora Aida Torres, Teófilo Santiago. Evette, yo no sabes, yo tengo buenas relaciones con el licenciado Teófilo Santiago, porque somos miembros de una institución local aquí en Washington Heights que se llama Seniors Helping Seniors. Wow. Esta es una organización que también se inició con personas mayores para ayudarse los seniors uno con otros. Tú sabes que mucha gente cuando llega a cierta edad, ay, me van a salir las lágrimas todavía, se llega a situaciones donde necesitan ayuda cuando no tienen familiares cercanos, no tienen algunas ayudas de los home attendants y esas personas mayores, después que pasan de los 65 y arriba y más años, necesitan a alguien que vaya al banco con ellos, a la farmacia, al médico, se protegen unos con otros. Y Teófilo y yo estamos trabajando firmemente en esa organización, y eso lo hacemos fuera de todas las otras cosas que él hace dentro de esa institución. Así que me place que también fue parte del video, porque es una persona que necesita que se reconozca el valor que tiene, y quizás también que él habla bastante de Boricua College cuando nos estamos reuniendo con las personas adultas, y muchas de esas personas dicen, si yo hubiera tenido esa oportunidad, hubiera sido otro tipo de persona. Let me just say that in English, because I got teary eyes. I mean, when I saw the video, and this is a mess, this is a complete mess. Oh my God. That I saw some of the people on the video, people that I knew, people that I know, especially Teófilo Santiago is a member of an organization, a local organization in Washington Heights called Seniors Helping Seniors. And it started by a group, some seniors, people elderly, that didn't have anybody to accompany them to the bank, to the supermarket, and things like that, to the doctors. And Teófilo and I have been members of the organization for a lot of years. And he also, we hear that the senior says to us, like, if I had had that opportunity to get a better education through something like this, through Boricua College, I would have been a different person. Maybe my family would have been in a different, economic background, status and things like that. So I want people who, that don't know the facet of Teófilo through, his work outside of his responsibility and Boricua College. I'm going to continue being like so sentimental, because it really impacts me personally, and also knows the value of people who are working within Boricua College, and also doing such a fantastic job and work outside of those responsibilities. I don't know if you want to say anything, Evette. Yeah, definitely. Theo and I were we were students together when I first started at Boricua College, so I definitely know him personally. He's a great human being,
And I did take a break, to take care of my family, but I did return to Boricua College and got my degree. And right now they're giving me an opportunity. I'm acting director of admissions at Boricua College. The school definitely likes to help all of the students and the community however it is possible. I think that is a good opportunity that you mentioned, seniors helping seniors, because we do have internships at Boricua College. And I think that would be a great opportunity for our human services students to participate, maybe doing internships, helping that organization. So, lo que estaba diciendo, lo digo en español ahora, que conozco a Teo, es una persona humana muy humilde y bella persona. Lo conozco cuando era estudiante, años atrás. Y yo sí dejé a Boricua College un tiempo porque tenía 2 niñas, era madre soltera, y para mí la prioridad en ese tiempo era trabajar para sostener la familia. Pero que siempre tuve esa aspiración de completar mi educación para poder progresar. Y tuve la oportunidad de regresar y terminar mi educación. Ahora mismo Teo es mi colega y me inspiró mucho esta historia que está diciendo María de Seniors Helping Seniors, porque pienso que es una oportunidad como un bridge que podemos tener para los estudiantes que están en servicios humanos, que pueden hacer un internship con esa organización para ayudar a los seniors. Sería una buena oportunidad. Hablando de Boricua College y de nosotros trabajando con las personas adultas, también es importante saber que aunque Boricua College no es una organización, institución privada, se necesitan fondos, recursos, y porque tenemos también otras áreas de educación, los city colleges, pero no están dentro de la facilidad que tenemos, principalmente en áreas como nosotros, de movilización para otras áreas de educación, y ustedes le proveen ayuda, y también quisiera que expandieras un poquito acerca de esa faceta de Boricua College. Sí, nosotros somos una institución, perdóname español, privada, pero somos sin fines de lucro. Sí recibimos fondos del gobierno para ayudar la institución y hemos usado eso para ayudar a los estudiantes. Le estamos dando una laptop y una printer, una imprimadora y una computadora para que puedan hacer su tarea. Aparte de eso, con el CARES Act, de lo que pasó con el COVID, recibimos fondos del gobierno y le estamos dando también esos estímulos que recibimos. Los estudiantes también reciben el mismo estímulo de Boricua College para los estudiantes. En este semestre lo que se están registrando, y todavía tenemos Open Enrollment para el segundo fall, van a recibir un cheque también, como esta vez sería como $500 para ayudarlo con los gastos para poder estudiar. Okay. Sí. Es algo también importantísimo saber que si uno mentalmente empieza a buscar limitaciones, entonces no obtiene los goals que tenemos. Si hay algo, necesitamos promover, necesitamos hablar, necesitamos pasar esa información. We cannot stop, talking about the facilities that you provide, because that information that you said, some people said, oh, I cannot afford it, I cannot do this, I cannot do that, but there is a help available, and we have to also to make sure that we understand that the quality of the education that you are providing to people, because on this in this city, in this nation, if you don't know different languages, several languages, you are limited. But if you only stick to one particular language, let's say like, I speak to Latinos, immediately when I hear about, someone that only
learn or has one language. I said, no, there's opportunity in your language also to get that education. And then let's, then we channel those people to different, to that particular area where they can get the information enough so they can have a better future and make a decision, on their life. Estoy diciendo que tenemos que, cuando sabemos que tenemos instituciones como esta, que hay facilidades de ayuda también que no se limitan a las personas pudientes, tenemos que enviar a esas personas a esa institución donde le pueden informar cuál es el beneficio de continuar una educación de calidad, porque también estamos hablando de lo que ustedes están haciendo, la calidad de la educación, y quizás muchas de estas personas que son nada más hablan español por la limitación en inglés y ya son profesionales en ese idioma nativo, entonces ahora se abre un campo enorme para que continúen y y tengan una mejor forma de vida, y también se incluyen en todas las áreas que tenemos aquí, porque hay oportunidades para personas de diferentes idiomas, diferentes países, y nosotros tenemos que aprovechar este tipo de facilidades de institución como es Boricua College. Y como yo le digo, tengo mucho respeto y sé que muchas personas que conozco se han graduado. Yo desafortunadamente no tuve esa información, pero yo lo sabía, pero no tenía tiempo para hacer algunas cosas, porque estaba envuelta en otras, en mi comunidad, en otras facetas, pero quizás a lo mejor no es muy tarde para mí. No, nunca es muy tarde. Aunque es tarde, sí. Bueno, entonces, ¿me puedes decir, Evette, de las programas que ustedes tienen más en detalle, de lo que ustedes están ofreciendo, esa es la palabra, ofreciendo allí en los campos que tienen en Brooklyn, el Bronx y Manhattan? Okay. Lo que hace Boricua College especial, un sistema holístico, ¿verdad? A holistic approach to education. So, eso es, nosotros miramos a los estudiantes como una parte de nuestra familia. Nosotros sabemos que necesitan mucha ayuda y consejo. So, cuando ellos entran a la escuela, ella tiene un profesor que se sienten con ellos cada semana 1 hora, le dan el celular, le dan el email para que ellos puedan comunicarse, y siempre estamos en comunicación con ellos para asegurar que no hay obstáculos, porque muchas veces en nuestra comunidad, tú sabes, con la vida es muy cara, necesitamos trabajar. Este sistema de educación te da la oportunidad de poder trabajar full time y también poder estudiar. Este sistema holístico, ¿verdad? Lo que proviene es que no va a necesitar, no se concentra en exámenes, no tiene que tomar exámenes. Lo que vas a tener que hacer es time management para poder completar su trabajo. So, tiene una clase con tu profesor, 1 a 1, te da el paquete de el curso que tú vas a tomar, y lo que vas a tener que hacer es leer el paquete y escribir lo que tú estás entendiendo. So, when you have your one-on-one with your facilitator, he's going to give you your module, your packet, and that's a concentration on your program of what you're learning for your career. So it's going to give you the instruction. He's going to explain it to you. He's going to be your mentor, your contact person in that community, in that field, to help you get a job, to help you with any questions you have. So you definitely should take advantage of that hour you have with your facilitator. Okay, all you have to do is time management. Take a time out of your day, at least 1 hour every day, to read and to write. You have another class, which is colloquium. It's a small setting. You have a group of maybe 6 to 10 students.
sitting with the professor doing hands-on learning. So he's working with you on a topic related to your field of study. So everybody has experience and different experiences relating to that topic. So everyone shares their experience. Everybody may work in groups. So however the facilitator, we call the professor, the facilitator manages the class, we are all working together and learning from each other. That's the second class. The other holistic approach to education is experiential studies, where you would have to do maybe site visits. There's 6 site visits. There's 15 weeks in a semester. And the professor will tell you what site visit you need to do. It could be maybe a visit to the museum. So you're going to explore through your 5 senses this new environment that you're in. So you go to a museum and maybe you're going to see an exhibition, something in maybe Asia. So now you're in a different environment, a different culture. You could express through your 5 senses what are you learning there, how you feel there compared to where your environment is, where you live. So that is the third part of the holistic approach. Then you have 2 traditional classes, which is online classes, but they're self-paced. So you get a student email with a link that when you open it up, it opens up to a textbook. So you have chapters, and each chapter opens up to a video of the professor giving you a lecture of the course. At the end of the lecture, you have 5 quiz questions that you answer, and it's open book. They give you a transcript of everything he said and some definitions, so that you have all the information to be able to answer those 5 quiz questions. So it's very simple. It's not difficult. It's time consuming because you're using your thought processes, so that you're expanding the way you think, and you're growing, and you're learning, the field that you're interested in. We have programs in human services, childhood education, and business management. Ahora, para decirlo en español, lo que estaba diciendo en inglés es que nosotros tenemos un sistema holístico de educación que no requiere exámenes, porque nosotros entendemos que adultos necesitan trabajar, y para tener tiempo para estudiar y para un examen a veces se toma mucho tiempo y no van a poder trabajar. So, en este sistema se utilizan unos módulos que tú vas a sentarte con un profesor 1 hora cada semana. Él te va a ayudar, va a ser tu mentor, es el experto en esa área de esa carrera, y él te va a decir todo lo que tiene que hacer, a expandir las instrucciones que tiene ese paquete. Ese paquete te va a enseñar todo lo que tiene que entender sobre esa carrera. Te da instrucciones, lo único que tienes que hacer es tomar un tiempo en tu día de poder leer y escribir. Lo que tú escribes es lo que entiendes. Así nosotros sabemos que tú estás entendiendo el trabajo que tú estás aprendiendo. No hay examen, solamente tienes que escribir un papel expresando todo lo que tú aprendiste con esas lecturas que te van a mandar. Aparte de eso, tiene una clase pequeña que se llama Coloquium, y en el Coloquium tienes un grupo de estudiantes de como de 6 a 10 personas. El profesor se llama un facilitador. Te va a dar un tema para hablar, y en esa clase todo el mundo expresa sus entendimientos, su experiencia sobre ese tema. Uno está aprendiendo mano a mano con uno al otro. Y después que uno tiene esa clase, va a escribir lo que aprendió en esa clase sobre ese tema. Aparte de eso, hay otra clase que se llama experimentar, ¿verdad? El profesor te va a mandar 6 diferentes sitios, site visits, para aprender algo fuera de su cultura, fuera de su área de donde vive, para que vea otro sitio diferente.
para que use sus sentidos comunes para expresar lo que está aprendiendo en ese nuevo environment. So, entonces, usted escribe lo que aprendiste cuando fuiste, vamos a decir, a un museo y viste una exhibición, puede ser de Asia, ¿verdad? So, después de eso, hay 2 clases que son en línea y esas son clases más tradicionales que puedes tomar en un colegio, vamos a decir, de CUNY, ¿verdad? Algo así. Y la escuela te va a dar un email estudiantil y cuando lo abre, tiene que colocarlo para poder tener acceso y te van a mandar un link que tú vas a poder tener acceso al curso. Cuando abre el curso abre como si fuera un libro de la escuela, un textbook, y te da capítulos. So, cada capítulo tiene un video con el profesor dando la lección. Tú vas a ver el video, la lección, como si tuviera una clase, y después de los videos te da un escrito todo lo que dijo el profesor, y al final tienes 5 preguntas que contestar. So, para completar ese capítulo, solamente tiene que completar los 5 preguntas para que se sepa que ha entendido el curso, lo que ha visto. So, es muy, no es difícil, pero sí hay que tener tiempo, poner tiempo cada día completar el trabajo. Todo el mundo tiene por lo menos 1 hora al día para poder hacer algo y es algo para que uno crecer su mente y avanzar en su vida, en su carrera educativa. So, es un sacrificio que vale la pena, yo pienso. Sí, porque es una prueba del entendimiento. Cuando uno va a un museo, cuando uno ve una obra de arte de alguien, cada persona ve diferente, ve una diferente, entiende por qué el artista ha hecho, sea un escultor, un pintor, un músico. Cada persona entiende esto diferente y quizás esa discusión, esa experiencia es lo que ustedes están haciendo. Ese es el tipo de educación que le abre la mente a todos, oyendo a otro estudiante expresar lo que ha visto, lo que ha entendido versus lo que uno ha hecho. Y ese es el núcleo de educación que se necesita. No se limita nada más a algo que puede ser quizás hasta simple, pero en una situación así ya uno ve en la parte del universo que en verdad debemos usarlo para poder como personas humanas entendernos unos con otros y pasar entonces esa educación cuando vayan a trabajar con alguien fuera de su círculo. Y eso es, yo soy de las personas que me gustan también pedirle a las personas que tienen que salir de esos medios tan limitados como muchas veces uno tiene, para poder tener quizás una visión del mundo más diferente y que no nos hacemos daños uno con otro. Cuando tú hablas de esa cultura, cuando se van a otros países, se sabe de otros países, de las personas, los mismos inmigrantes nosotros, muchas veces tenemos personas de otras áreas y no sabemos quiénes son porque no nos hemos tomado el tiempo de hablar con ellos y de entender por qué ellos ven algo lo mismo que estamos mirando en diferentes formas. Así es que también me parece que dijiste algo de la educación que me hizo recordar. ¿Cómo funcionaron ustedes en el tiempo de la pandemia, cuando no se podían reunir en persona? ¿Cómo funcionó? I'm asking about how did they deal with the, during COVID-19, that there was not in person, a relationship between students and teachers. En ese tiempo teníamos todo clase por Zoom y en línea.
porque no se podía ir en persona, en verdad. So teníamos el Zoom class para el one-on-one con el estudiante, o para que se podían ver el profesor y el estudiante hablando así como estamos hablando ahora. Y también con el colloquium era así. Yo tuve experiencia con esto también. So, fue un poquito diferente, como en persona yo creo que es mucho mejor, pero todavía no dio un vehículo que podía no vernos y hablarnos y tener ese contacto, ¿verdad? Como casi en persona, pero al medio de el Zoom. Yo sé que ustedes, principalmente aquí en Washington Heights, en la 156 y Broadway, tienen abierto las áreas del colegio para actividades ustedes le abren las puertas a actividades de la comunidad. Durante el verano, porque ya estamos entrando en el otoño, yo asistí a algunas actividades que ustedes tuvieron allí. ¿Me podrías hablar de eso? Si tienes conocimiento de eso, ¿podrías hablar qué clase de actividades? Yo fui a alguien lírico, musical, a otras actividades también de libros y bueno, quizás me puedes tú hablar de eso mejor que lo que yo estoy expresando. So, nosotros tratamos de trabajar con la comunidad para tener como partnerships, ¿verdad? Con diferentes líderes de la comunidad, y a veces nos dicen necesitamos un espacio para poder, puede ser dar una obra, puede ser una exhibición, puede ser un artista, cualquier persona en la comunidad, si es un artista y quiere enseñar su arte, se puede comunicar con la escuela y pueden hacer un advertisement para el público, puede entrar a la escuela y ver su arte, ¿verdad? So, para nosotros es un placer para hacer eso para la comunidad, porque nosotros queremos tener un engagement, un contacto con la comunidad, para que reconozcan quién nosotros somos también. Yeah. Pues mira que abrí esa parte porque yo soy la presidente del concilio comunal del precinto 33 de la policía aquí en esta área, que nuestra área es de la 155 de río a río hasta la 179 también de río a río, y usamos un salón que nos permiten ustedes usar para que los policías, los que se llaman NCOs, que son los NCOs, ay Dios mío, the neighborhood officers, police officers, invitamos a la comunidad. Este es un programa que tiene la policía dentro del sistema de la comunidad, donde se dividen las áreas en 4 secciones, A, B, C y D. Entonces, la sección donde yo vivo aquí cerca de ustedes está en la sección B. Y la sección A está al cruzar la calle de Broadway hacia el lado del otro río y así sucesivamente. Entonces, el sector B de la policía de la comunidad se reúne una vez al mes. Se invita a los residentes de la comunidad, a los pequeños negocios, los negocios, para que se reúnan a hablar de la problemática entre las relaciones entre la policía y la comunidad, cómo se resuelven algunos problemas. I am talking about, as the president of the police council, 3 here in the my area, that we use the Boricua College facilities to invite the people from the community, residents of the community, and the business owner institutions such as churches and things like that, to discuss the problems that we may have with the the residents of the community and the police. So it's a very that could be probably something that is really and some of the students of Boricua College, when they have some time, the free time, they attend our meetings. So it's very informational.
that we need to try to keep our community safe. And I am happy to announce that because of programs like this, our 33rd Police Council, police prison, is the second lowest prison in the entire city of New York. The number 2 with less crime in our area. So I'm very happy to be part of that. I'm happy that Boricua College is also opening their doors to us. Y le estoy diciendo que cada mes tenemos una sesión aquí en el campus de la 156 y Broadway con la policía y las personas residentes de la comunidad, instituciones, iglesias, pequeños comerciantes. Nos reunimos ahí a hablar con la policía, con los miembros de la policía, para discutir acerca de los problemas que tenemos, de seguridad, cómo protegernos. Una cosa que está sucediendo últimamente es que en muchos de los edificios entran personas que no viven allí, se roban los paquetes que lo llevan UPS y Federal Express, y con las cámaras y todas esas cosas. Y podemos identificar quiénes son las personas que han cometido esos crímenes. Entonces eso es parte de la educación que se puede obtener asistiendo a una función dentro del colegio. Y eso es gratis, ustedes no nos cobran nada. Así es que eso es algo que es bien productivo para la institución y que la comunidad sepa que ustedes también es parte de su trabajo comunitario. No sé cuánto tiempo tenemos, no tenemos mucho tiempo. Quería decir otra cosa. Okay. So, en la escuela nosotros no tenemos remediales, no remedial classes. So, en esa parte es buena porque los estudiantes no van a perder el financial aid con esas clases, porque tener una hora con el profesor, eso es como nosotros evitamos esas clases remediales. Y entonces el estudiante puede graduarse dentro de los 2 años para el asociado y dentro de los 4 años para el bachelor's, el bachillerato universitario. What I just said was we don't have any remedial classes. So in the way we are able to do that is through that holistic approach to education, where you have the facilitator who works with you one-on-one. That way your financial aid doesn't go wasted towards these remedial classes that do not give you any credits. At Boricua College, you get 15 credits per semester. So you're able, and we also have a summer session, which is only 10 credits, but if you transfer, you're able to even take those credits. We accept transfer credits. You're able to graduate within, for associate's degree, 2 years or less, and a 4-year bachelor's degree within those 4 years. So that's what we aim to do, is help the students get their degree as fast as they possible. Okay, thank you. Evette, could you do me a favor? Give us a telephone number so people can get in touch with the Boricua College. Okay. Not your personal number, but just the office number. Okay. Because we are, we don't have too much. We are wrapping up, but that's extremely important. People knows where to call and to get more information when there is needed. Okay, so you can reach me, Evette, in the admission staff at the Manhattan campus at 212-694-1000. Puedes comunicarte conmigo directamente o con el staff de la admisión de Boricua College en Manhattan al 212-694-1000. Okay. Evette, I forgot to ask, so maybe with them. ¿Ustedes tienen clases sábados también, fines de semana o nunca? En este momento no tenemos clases de fines de semana, no. También nada más tendría que asistir a la escuela 1 o 2 veces a la semana para la clase individual, que es 1 hora. Y entonces la clase colloquium, que es la clase pequeña con nosotros estudiantes, que es 1 hora y media, que se puede hacer en un día o puede dividirlo en 2. So, nada más está entendiendo la escuela
por 1 hora o 1 hora y media, o en el mismo día por 2 horas y media. Okay. Bueno, so now I think that we have given enough information about how to obtain a quality education for immigrants, for non-immigrants, anyone that is interested. My goals here to have more people attending Boricua College on 156th Street and Broadway. It's near the subway and things like that. So Also, we thank you have so much, Evette. Oh, one more thing. Sorry, we have day classes and evening classes as well. okay. So thank you so much, Evette, Thank for you. coming back to us with this information. I hope that we gave enough education to our community on how to get a superior high education for a better life. I have to thank Freddie Pinto for for helping us. I think I have a little time. I don't want to stop giving thanks to acknowledging the people who help us to carry this program. And I think that I am almost getting ready to end. Okay, so thank you so much. The next show is going to be in November, the first Wednesday in November, and I will try to bring more information to my community. Thank you so much to Manhattan neighborhood, as always, giving me this opportunity for my community, especially for our community. So anyway, good night. Thank you so much. Buenas noches.